Proverbios, capítulo número 9. Leo a partir del verso 1 y hasta el 12. Dice la Escritura: La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Pido, Señor, tu bendición en cada corazón, conforme a la gracia y poder de tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo. Muchas gracias, Señor. Amén. Sabiduría para vivir la vida es el título del sermón en esta mañana. En la actualidad, se describe a una persona sabia como a alguien culto. En ese sentido, cultura se entiende como conocimiento en varios campos del saber. Una persona sabia es quien ha acumulado conocimientos académicos, teóricos, y quien posee dotes y destrezas intelectuales. Pero en la época bíblica no era tan así como se describe hoy en día. En la época bíblica, la sabiduría, más que conocimientos teóricos o intelectuales, eran conocimientos prácticos, saberes aplicables al diario vivir. En eso consistía la sabiduría en aquella época, más que en conocimientos intelectuales, racionales o teóricos. En aquel entonces, el sabio era el que tenía conocimientos prácticos para aplicar a la vida. Alguien sabio era, por ejemplo, alguien que poseía una habilidad especial para algo. A esa persona se le consideraba un sabio. Un sabio era un artesano, se le describía como un sabio. Un administrador, un justo administrador, era considerada una persona sabia. Asimismo, alguien astuto también era considerado sabio. Y en fin, quien enseñaba y obedecía la ley de Dios también era considerado un sabio. Sabiduría era aprender a vivir bien la vida, tener buenas relaciones con el prójimo, pero también tener buenas relaciones con Dios. Tal vez usted ha escuchado expresiones como estas: si yo supiera hacer esto o aquello. Cuando se dice si yo supiera hacer esto o aquello, en el fondo lo que se está diciendo es: si yo tuviera sabiduría para esto o aquello, para enfrentar la vida. O tal vez ha escuchado expresiones como estas, que son muy coloquiales. Pero yo, ¿cómo fui a embarrarla en este negocio? O, ¿cómo me pude haber equivocado así? Tal vez usted mismo la ha dicho. Esas expresiones lo que están diciendo es: me faltó sabiduría para hacer las cosas. La sabiduría, aunque nos parezca algo inalcanzable, es necesario
cultivarla en las diferentes facetas de la vida para aprender a vivir bien la vida, pero ante todo para aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. De modo que por las afirmaciones que hace Proverbios en el pasaje que leímos, la sabiduría en la vida del creyente le ayuda a proyectar su vida. ¿Cuál es esa primera afirmación que hace Proverbios capítulo 9? Dice, la sabiduría edificó su casa. La sabiduría en la Biblia siempre está en función de edificar, siempre está en función de construir, nunca de destruir. Poseer sabiduría es tener la capacidad para vivir un estilo de vida comprensible, lógico y satisfactorio. No significa entonces que no haya momentos difíciles, crisis o dolor. Eso lo va a haber. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y porque eso es parte de la vida. Pero la sabiduría ayudará a enfrentar esos momentos con madurez y a darles la justa importancia y a manejar las crisis de un modo más acertado. Justamente la sabiduría, dice la Escritura, edifica la casa. Si algo necesitamos todos, particularmente, pues quienes hemos conformado un hogar y los jóvenes que están en plan de conformar un hogar, parejas jóvenes que están en ese proyecto de conformar su hogar, si algo necesitamos es sabiduría para edificar la casa, mis hermanos. Edificar la casa sin sabiduría no es edificarla. Edificar la casa es construir familia, es construir personas, es construir aquello que Dios nos ha dado. ¿Cuánta sabiduría nos falta para desarrollar relaciones familiares saludables? Algunas veces en las familias se ven unos toropeles, unas peleas, unas griterías. Y eso es porque falta sabiduría para establecer relaciones adecuadas. ¿Cuánta sabiduría nos falta para prever el futuro? Pero cuánta sabiduría también nos falta para levantar y criar a nuestros hijos, ese tesoro que Dios nos ha dado. Así que la primera afirmación que hace el libro de Proverbios es que la sabiduría edifica la casa. Una persona chismosa siempre está en función de destruir y de dividir. Divide amistades, destruye familias, crea conflictos entre parejas, genera intrigas y rompe relaciones laborales. El chisme no es sabiduría de Dios. El chisme, como dice Santiago, es sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque siempre, pero siempre, siempre destruye. Cuidado, hermana, pero también cuidado, hermano, porque es que algunas veces se piensa que es que las chismosas son solamente ellas. No. También hay hombres chismosos. También hay hombres chismosos. Así que cuando vengan a usted más o menos diciéndole esto, a ver, quiero decirle algo, pero esto va a ser aquí entre nos. Eso solamente lo sabe usted y lo sabe y yo lo sé. Pero eso que se quede entre nos, cuidado. Cuidado, hermana, y cuidado, hermano, porque ahí puede haber una semillita de chisme y de destrucción.